de lo que se hizo en el Real de Narváez después que de allí salieron nuestros embajadores. Pareció ser que como se vinieron el Juan Velázquez y el fraile Juan del Río, dijeron al Narváez sus capitanes que en su real sentían que Cortés había enviado muchas joyas de oro, y que tenía de su parte amigos en el mismo real, y que sería bien estar muy apercebido y avisar a todos sus soldados que estuviesen con sus armas y caballos prestos, y demás de esto, el cacique Gordo, otras veces por mí nombrado, temía mucho a Cortés, porque había consentido que Narváez tomase las mantas y oro e indias que le tomó. Y siempre espiaba sobre nosotros en qué parte dormíamos, por qué camino veníamos, porque así se lo había mandado por fuerza el Narváez, y como supo que ya llegábamos cerca de Cempoal, le dijo al Narváez el cacique Gordo: ¿qué hacéis, que estáis muy descuidado? ¿Pensáis que Malinche y los teules que trae consigo que son así como vosotros? Pues yo os digo que cuando no os catáredes será aquí y os matará. Y aunque hacían burla de aquellas palabras que el cacique Gordo les dijo, no dejaron de se apercebir, y la primer cosa que hicieron fue pregonar guerra contra nosotros a fuego y sangre y a toda ropa franca, lo cual supimos de un soldado que llamaban el Galleguillo, que se vino huyendo aquella noche del Real de Narváez, o le envió el Andrés de Duero y dio aviso a Cortés de lo del pregón y de otras cosas que convino saber. Volvamos a Narváez, que luego mandó sacar toda su artillería y los de a caballo, escopeteros y ballesteros y soldados a un campo, obra de un cuarto de legua de Cempoal, para allí nos aguardar y no dejar ninguno de nosotros que no fuese muerto o preso. Y como llovió mucho aquel día, estaban ya los de Narváez hartos de estar aguardándonos al agua, y como no estaban acostumbrados a aguas ni trabajos y no nos tenían en nada sus capitanes, le aconsejaron que se volviesen a los aposentos, y que era afrenta estar allí. Como estaban aguardando a 2 o 3, y es que decían que éramos, y que asestase su artillería delante de sus aposentos, que era 18 tiros gruesos, y que estuviesen toda la noche 40 de a caballo esperando en el camino por de habíamos de venir a Cempoal, y que tuviese al paso del río, que era por donde habíamos de pasar, sus espías, que fuesen buenos hombres de a caballo y peones ligeros para dar mandada, y que en los patios de los aposentos de Narváez anduviesen toda la noche 20 de a caballo. Y este concierto que le dieron fue por hacer volver a los aposentos, y más le decían sus capitanes: pues cómo, señor. Por tal tiene a Cortés que se ha de atrever con unos gatos que tiene a venir a este real, por el dicho de este indio Gordo. No lo crea vuestra merced, sino que echa aquellas algaradas y muestras de venir porque vuestra merced venga a buen concierto con él. Por manera que así como dicho tengo se volvió Narváez a su real, y después de vuelto, públicamente prometió que quien matase a Cortés o a Gonzalo de Sandoval que le daría 2000 pesos, y luego puso espías al río a un Gonzalo Carrasco que vive ahora en la Puebla y al otro que se decía Fulano Hurtado, el nombre y apellido y señal secreta que dio cuando batallasen contra nosotros en su real había de ser Santa María. Y demás de este concierto que tenían hecho, mandó Narváez que en su aposento durmiesen muchos soldados. Así escopeteros como ballesteros y otros con partesanas y otros tantos mandó que estuviesen en el aposento del veedor Salvatierra y Gamarra y del Juan Bono. Ya he dicho el concierto que tenía Narváez en su real, y volveré a decir la orden que se dio en el nuestro. Del concierto y orden que se dio en nuestro real para ir contra Narváez, y el razonamiento que Cortés nos hizo y lo que respondimos. Llegados que fuimos al riachuelo que ya he dicho que estará obra de 1 legua de Cempoal, y había allí unos buenos prados, después de haber enviado nuestros corredores del campo, personas de confianza, nuestro capitán Cortés a caballo nos envió a llamar, así a capitanes como a todos los soldados, y de que nos vio juntos dijo que nos pedía por merced que callásemos. Y luego comenzó un parlamento por tan lindo estilo y plática, también dichas cierto otras palabras más sabrosas y llenas de ofertas, que yo aquí no sabré escribir, en que nos trajo a la memoria desde que salimos de la isla de Cuba con todo lo acaecido por nosotros hasta aquella sazón, y nos dijo: bien saben vuestras mercedes que Diego Velázquez, gobernador de Cuba, me eligió por capitán general, no porque entre vuestras mercedes no había muchos caballeros que eran merecedores delo, y saben que creístes que veníamos a poblar, y así se publicaba y pregonó, y según han visto, enviaba a rescatar, y saben lo que pasamos sobre que me quería volver a la isla de Cuba a dar cuenta a Diego Velázquez del cargo que me dio, conforme a su instrucción,
pues vuestras mercedes me mandastes y requeristes que poblásemos esta tierra en nombre de su majestad. Como, gracias a nuestro Señor, la tenemos poblada, y fue cosa cuerda, y demás de esto, me hicistes vuestro capitán general y justicia mayor dela, hasta que su majestad otra cosa sea servido mandar. Como ya he dicho, entre algunos de vuestras mercedes hubo algunas pláticas de tornar a Cuba, que no lo quiero más declarar, pues a manera de decir, ayer pasó, y fue muy santa y buena nuestra quedada, y hemos hecho a Dios y a su majestad gran servicio, que esto claro está. Ya saben lo que prometimos en nuestras cartas a su majestad, después de le haber dado cuenta y relación de todos nuestros hechos, que punto no quedó, que aquesta tierra es de la manera que hemos visto y conocido dela, que es 4 veces mayor que Castilla. Y de grandes pueblos y muy rica de oro y minas, y tiene cerca otras provincias, y como enviamos a suplicar a su majestad que no la diese en gobernación ni de otra cualquiera manera a persona ninguna, y porque creíamos y teníamos por cierto que el obispo de Burgos don Juan Rodríguez de Fonseca, que era en aquella sazón presidente de Indias y tenía mucho mando, que la demandaría a su majestad para el Diego Velázquez o algún pariente o amigo del obispo, porque esta tierra es tal y tan buena para dar a un infante o gran señor, que teníamos determinado de no dalle a persona ninguna hasta que su majestad oyese a nuestros procuradores, y nosotros viésemos su real firma, vista que con lo que fuere servido mandar los pechos por tierra, y con las cartas ya sabían que enviamos y servimos a su majestad con todo el oro y plata, joyas y todo cuanto teníamos habido. Y más dijo, bien se les acordará, señores, cuántas veces hemos llegado a punto de muerte en las guerras y batallas que hemos habido. Pues no hay que traellas a la memoria, que acostumbrados estamos de trabajos y aguas y vientos y algunas veces hambres, y siempre traer las armas a cuestas y dormir por los suelos, así nevando como lloviendo, que si miramos en ello, los cueros tenemos ya curtidos de los trabajos. No quiero decir de más de 50 de nuestros compañeros que nos han muerto en las guerras, ni de todos vuestras mercedes como estáis entrapajados y mancos de heridas que aún están por sanar, pues que les quería traer a la memoria los trabajos que trajimos por la mar y las batallas de Tabasco, y los que se hallaron en lo de Almería y lo de Cingapacinga, y cuántas veces por las sierras y caminos nos procuraban quitar las vidas. Pues en las batallas de Tlaxcala en qué punto nos pusieron y cuáles nos traían, pues la de Cholula ya tenían puestas las ollas para comer nuestros cuerpos, pues a la subida de los puertos no se les había olvidado los poderes que tenía Montezuma para no dejar ninguno de nosotros, y bien vieron los caminos todos llenos de pinos y árboles cortados, pues los peligros de la entrada y estada en la gran ciudad de México, cuántas veces teníamos la muerte al ojo, ¿quién los podrá ponderar? Pues vean los que han venido de vuestras mercedes 2 veces primero que no yo, la una con Francisco Hernández de Córdoba y la otra con Juan de Grijalva, los trabajos, hambres y sedes, heridas y muertes de muchos soldados que en descubrir aquestas tierras pasastes, y todo lo que en aquellos 2 viajes habéis gastado de vuestras haciendas, y dijo que no quería contar otras muchas cosas que tenía por decir por menudo, y no habría tiempo para acabado de platicar, porque era tarde y venía la noche. Y más dijo, digamos ahora, señores, Pánfilo de Narváez viene contra nosotros con mucha rabia y deseo de nos haber a las manos, y no habían desembarcado, y nos llamaban de traidores y malos, y envió a decir al gran Montezuma, a no palabras de sabio capitán, sino de alborotador, y demás de esto tuvo atrevimiento de prender a un oidor de su majestad, que por solo este delito es digno de ser castigado. Ya habrán oído cómo han pregonado en su real guerra contra nosotros a ropa franca como si fuéramos moros, y luego, después de haber dicho esto Cortés, comenzó a sublimar nuestras personas y esfuerzos en las guerras y batallas pasadas, y que, entonces peleábamos por salvar nuestras vidas, y que ahora hemos de pelear con todo vigor por vida y honra, pues nos vienen a prender y echar de nuestras casas y robar nuestras haciendas, y demás de esto que no sabemos si trae provisiones de nuestro rey y señor. Salvo favores del obispo de Burgos, nuestro contrario. Y si por ventura caemos debajo de sus manos de Narváez, lo cual Dios no permita, todos nuestros servicios, que hemos hecho a Dios primeramente y a su majestad, tornarán en deservicios, y harán procesos contra nosotros, y dirán que hemos muerto y robado y destruido la tierra, donde ellos son los robadores y alborotadores y deservidores de nuestro rey y señor. Dirán que le han servido. Y pues vemos por los ojos todo lo que he dicho, y como buenos caballeros somos obligados a volver por la honra de su majestad y por las nuestras. Y por nuestras casas y haciendas, y con esta intención salí de México teniendo confianza en Dios y de nosotros,
que todo lo ponía en las manos de Dios primeramente y después en las nuestras, que veamos lo que nos parece. Entonces respondimos, y también juntamente con nosotros Juan Velázquez de León y Francisco de Lugo y otros capitanes, que tuviese por cierto que, mediante Dios, o habíamos de vencer o morir sobre ello, y que mirasen no le convenciesen con partidos, porque si alguna cosa hacía fea, le daríamos de estocadas. Entonces, como vio nuestras voluntades, se holgó mucho, y dijo que con aquella confianza venía, y allí hizo muchas ofertas y prometimientos que seríamos todos muy ricos y valerosos. Hecho esto, tornó a decir que nos pedía por merced que callásemos, y que en las guerras y batallas es menester más prudencia y saber para bien vencer los contrarios que no demasiada osadía, y que porque tenía conocido de nuestros grandes esfuerzos que por ganar honra cada uno de nosotros se quería adelantar de los primeros a encontrar con los enemigos que fuésemos puestos en ordenanza y capitanías, y para que la primera cosa que hiciésemos fuese tomalles el artillería, que eran 18 tiros que tenían asestados delante de sus aposentos de Narváez. Mandó que fuese por capitán suyo de Cortés uno que se decía Pizarro, que ya he dicho otras veces que en aquella sazón no había fama de Perú ni pizarros, que no era descubierto, y era el Pizarro suelto mancebo, y le señaló 60 soldados mancebos, y entre ellos me nombraron a mí, y mandó que, después de tomada el artillería, acudiésemos todos a los aposentos de Narváez, que estaba en un muy alto ceú, y para prender a Narváez señaló por capitán a Gonzalo de Sandoval con otros 60 compañeros, y como era alguacil mayor, le dio un mandamiento que decía así: Gonzalo de Sandoval, alguacil mayor de esta Nueva España por su majestad, yo os mando que prendáis el cuerpo de Pánfilo de Narváez, si se os defendiere, matadle, que así conviene al servicio de Dios y de su majestad, y le prendió a un oidor. Dado en este real, y la firma, Hernando Cortés, y refrendado, de su secretario Pedro Hernández. Y después de dado el mandamiento, prometió que al primer soldado que le echéis la mano le daría 3000 pesos, y al segundo 2000, y al tercero 1000, y dijo que aquello que prometía que era para guantes, que bien víamos la riqueza que había entre nuestras manos, y luego nombró a Juan Velázquez de León para que prendiese a Diego Velázquez, con quien había tenido la brega, y le dio otros 60 soldados. Narváez estaba en su fortaleza e altos cues, y el mismo Cortés por sobresaliente con otros 20 soldados para acudir a donde más necesidad hubiese, y donde él tenía el pensamiento de asistir era para prender a Narváez y a Salvatierra. Pues ya dadas las copias a los capitanes, como dicho tengo, dijo, bien sé que los de Narváez son por 4 veces más que nosotros, mas ellos no son acostumbrados a las armas, y como están la mayor parte de ellos mal con su capitán y muchos dolientes, les tomaremos de sobresalto. Tengo pensamiento que Dios nos dará victoria, que no porfiarán mucho en su defensa, porque más bienes les haremos nosotros que no su Narváez. Así, señores, pues nuestra vida y honra está, después de Dios, en vuestros esfuerzos y vigorosos brazos, no tengo más que os pedir por merced ni traer a la memoria, sino que en esto está el toque de nuestras honras y famas para siempre jamás, y más vale morir por buenos que vivir afrentados, y porque en aquella sazón llovía y era tarde no dijo más. Una cosa he pensado después acá, que jamás nos dijo tengo tal concierto en el real hecho, ni fulano ni zutano es en nuestro favor, ni cosa ninguna de estas, sino que peleásemos como varones. Y esto de no decirnos que tenía amigos en el real de Narváez fue de muy cuerdo capitán, que por aquel efeto no dejásemos de batallar como esforzados y no tuviésemos esperanza en ellos, sino, después de Dios, en nuestros grandes ánimos. Dejemos de esto, y digamos cómo cada uno de los capitanes por mí nombrados estaban con los soldados señalados, poniéndose esfuerzo unos a otros. Pues mi capitán Pizarro, con quien habíamos de tomar la artillería, que era la cosa de más peligro, y habíamos de ser los primeros que habíamos de romper hasta los tiros, también decía con mucho esfuerzo cómo habíamos de entrar y calar nuestras picas hasta tener la artillería en nuestro poder, y cuando se la hubiésemos tomado, que con ella misma mandó a nuestros artilleros, que se decían Mesa y el siciliano Aruega, que con las pelotas que estuviesen por descargar se diese guerra a los del aposento de Salvatierra. También quiero decir la gran necesidad que teníamos de armas, que por un peto o capacete o casco o babera de hierro diéramos aquella noche cuanto nos pidieran por ello y todo cuanto habíamos ganado, y luego secretamente nos nombraron el apellido que habíamos de tener estando batallando, que era Espíritu Santo,
que esto se suele hacer secreto en las guerras porque se conozcan y apelliden por el nombre, que no lo sepan unos contrarios de otros, y los de Narváez tenían su apellido y voz Santa María. Santa María. Ya hecho todo esto, como yo era gran amigo y servidor del capitán Sandoval, me dijo aquella noche que me pedía por merced que cuando hubiésemos tomado el artillería, si quedaba con la vida, siempre me habléis con él y le siguiese. E yo le prometí, e así lo hice, como adelante verán. Digamos ahora en qué se entendió un rato de la noche, sino en aderezar y pensar en lo que teníamos por delante, pues para cenar no teníamos cosa ninguna. Y luego fueron nuestros corredores del campo, y se puso espías y velas a mí y a otros 2 soldados, y no tardó mucho, cuando viene un corredor del campo a me preguntar que si he sentido algo, e yo dije que no. Y luego vino un cuadrillero, y dijo que el galleguillo que había venido del Real de Narváez no parecía, y que era espía echada del Narváez. E que mandaba Cortés que luego marchásemos camino de Cempoal, e oímos tocar nuestro pífano y a tambor, y los capitanes apercibiendo sus soldados, y comenzamos a marchar, y al galleguillo hallaron debajo de unas mantas durmiendo, que, como llovió y el pobre no era acostumbrado a estar al agua ni fríos, metióse allí a dormir. Pues yendo nuestro paso tendido, sin tocar pífano ni a tambor, que luego mandó Cortés que no tocasen, y nuestros corredores del campo descubriendo la tierra, llegamos al río, donde estaban las espías de Narváez, que ya he dicho que se decían Gonzalo Carrasco e Hurtado, y estaban descuidados, que tuvimos tiempo de prender al Carrasco, y el otro fue dando voces al Real de Narváez y diciendo, alarma, alarma, que viene Cortés. Acuerdón que cuando pasábamos aquel río, como llovía, venía un poco hondo. Y las piedras resbalaban algo, y como llevábamos a cuestas las picas y armas, nos hacía mucho estorbo. Y también me acuerdo cuando se prendió a Carrasco decía a Cortés a grandes voces, mira, señor Cortés, no vayas allá, que juro a tal que está Narváez esperándoos en el campo con todo su ejército, y Cortés le dio en guarda a su secretario Pedro Hernández, y como vimos que el Hurtado fue a dar mandado, no nos detuvimos cosa, sino que el Hurtado iba dando voces y mandando dar alarma, y el Narváez llamando sus capitanes. Y nosotros calando nuestras picas y cerrando con su artillería, todo fue uno, que no tuvieron tiempo sus artilleros de poner fuego sino a 4 tiros, y las pelotas algunas de ellas pasaron por alto, e una de ellas mató a 3 de nuestros compañeros. Pues en este instante llegaron todos nuestros capitanes tocando alarma nuestro pífano y a tambor, y como había muchos de los de Narváez a caballo, detuviéronse un poco con ellos, porque luego derrocaron 6 o 7 de ellos. Pues nosotros los que tomamos el artillería no osábamos desampararla, porque el Narváez desde su aposento nos tiraba saetas y escopetas, y en aquel instante llegó el capitán Sandoval y sube de presto las gradas arriba, y por mucha resistencia que le ponía el Narváez y le tiraban saetas y escopetas y con partesanas y lanzas, todavía las subió él y sus soldados, y luego como vimos los soldados que ganamos el artillería que no había quien nos la defendiese, se la dimos a nuestros artilleros por mí nombrados. Y fuimos muchos de nosotros y el capitán Pizarro a ayudar al Sandoval, que les hacían los de Narváez venir 6 o 7 gradas abajo retrayéndose, y con nuestra llegada tornó a las subir, y estuvimos buen rato peleando con nuestras picas, que eran grandes, y cuando no me cato oímos voces del Narváez, que decía, Santa María, valem, que muerto me han y quebrado un ojo, y cuando aquello oímos, luego dimos voces, Vitoria, Vitoria por los del nombre del Espíritu Santo, que muerto es Narváez. Y con todo esto no les pudimos entrar en el CU donde estaban basta que un Martín López. El de los bergantines, como era alto de cuerpo, puso fuego a las pajas del alto CU, y vinieron todos los de Narváez rodando las gradas abajo. Entonces prendimos a Narváez, y el primero que le echó mano fue un Pero Sánchez Farfán, e yo se lo di al Sandoval y a otros capitanes del mismo Narváez que con él estaban todavía dando voces y apellidando. Viva el rey, y en su real nombre Cortés, Vitoria, Vitoria, que muerto es Narváez. Dejemos este combate, vamos a Cortés y a los demás capitanes que todavía estaban batallando cada uno con los capitanes del Narváez que aún no se habían dado porque estaban en muy altos cues y con los tiros que les tiraban nuestros artilleros y con nuestras voces, muerte del Narváez, como Cortés era muy avisado, mandó de presto pregonar que todos los de Narváez se vengan luego a someter debajo de la bandera de su majestad, y de Cortés en su real nombre, sou pena de muerte. Y aun con todo esto no se daban los de Diego Velázquez el Mozo ni los de Salvatierra. Porque estaban en muy altos cues y no los podían entrar.
hasta que Gonzalo de Sandoval fue con la mitad de nosotros los que con él estábamos, y con los tiros y con los pregones les entramos, y se prendieron así al Salvatierra como los que con él estaban, y al Diego Velázquez el mozo, y luego Sandoval vino con todos nosotros los que fuimos en prender al Narváez a pon el más en cobro, puesto que le habíamos echado 2 pares de grillos, y cuando Cortés y el Juan Velázquez y el Ordás tuvieron presos a Salvatierra y al Diego Velázquez el mozo y a Gamarra y a Juan Yuste y a Juan Bono vizcaíno, y a otras personas principales, vino Cortés desconocido, acompañado de nuestros capitanes, a donde teníamos a Narváez, y con el calor que hacía grande, y como estaba cargado con las armas se andaba de una parte a otra apellidando a nuestros soldados y haciendo dar pregones, venía muy sudando y cansado, y tal, que no le alcanzaba un huelgo a otro, dijo a Sandoval 2 veces, que no lo acertaba a decir del trabajo que traía, dijo, ¿qué es de Narváez? ¿Qué es de Narváez? Dijo Sandoval, aquí está, a muy buen recaudo, y tornó Cortés a decir muy sin huelgo, mira, hijo Sandoval, que no os quitéis del vos y vuestros compañeros, no se os suelte mientras yo voy a entender en otras cosas. Mirad estos capitanes que con él tenéis presos que en todo haya recaudo, y luego se fue, y mandó dar otros pregones que, so pena de muerte, que todos los de Narváez luego en aquel punto se vengan a someter debajo de la bandera de su majestad, y en su real nombre de Hernando Cortés, su capitán general y justicia mayor, que ninguno trajese ningunas armas, sino que todos las diesen y entregasen a nuestros alguaciles. Y todo esto era de noche que no amanecía, y aún llovía de rato en rato, y entonces salía la luna, que cuando allí llegamos hacía muy escuro y llovía, y también la escuridad ayudó, que, como hacía tan escuro, había muchos cocayos, así los llaman en Cuba, que relumbraban de noche, los de Narváez creyeron que eran muchas de las escopetas. Dejemos esto, y pasemos adelante. Que, como el Narváez estaba muy mal herido y quebrado el ojo, demandó licencia a Sandoval para que un cirujano que traía en su armada, que se decía Maestre Juan, le curase el ojo a él y otros capitanes que estaban heridos, y se la dio, y estándole curando llegó allí cerca Cortés disimulado, que no le conociesen, al ver curar. Dijéronle al Narváez que estaba allí Cortés, y como se lo dijeron, dijo el Narváez, Señor capitán Cortés, tené en mucho esta vitoria que de mí habéis sabido y en tener presa mi persona. Y Cortés le respondió que daba muchas gracias a Dios que se la dio, y por los esforzados caballeros y compañeros que tenía, que fueron parte para ello. Que una de las menores cosas que en la Nueva España ha hecho es prendel y desbaratalle, y que si le ha parecido bien tener atrevimiento de prender a un oidor de su majestad. Y cuando hubo dicho esto se fue de allí, que no le habló más, y mandó a Sandoval que le pusiese buenas guardas, y que él no se quitase d'él con personas de recaudo. Ya le teníamos echado 2 pares de grillos y le llevábamos a un aposento, y puestos soldados que le habíamos de guardar, y a mí me señaló Sandoval por uno de ellos, y secretamente me mandó que no dejase hablar con él a ninguno de los de Narváez hasta que amaneciese, que Cortés le pusiese más en cobro. Dejemos de esto, y digamos cómo Narváez había enviado 40 de a caballo para que nos estuviesen aguardando en el paso del río cuando viniésemos a su real, como dicho tengo en el capítulo que de lo habla, y supimos que andaban todavía en el campo. Tuvimos temor no nos viniesen a acometer para nos quitar sus capitanes al mismo Narváez que teníamos presos, y estábamos muy apercebidos. Y acordó Cortés de les enviar a pedir por merced que se viniesen al real, con grandes ofrecimientos que a todos prometió. Y para los traer envió a Cristóbal de Olí, que era nuestro maestre de campo, a Diego de Ordás, y fueron en unos caballos que tomaron de los de Narváez, que de todos los nuestros no trajimos ningunos, que atados quedaron en un montecillo junto a Cempoal, que no trajimos sino picas, espadas y rodelas y puñales, y fueron al campo con un soldado de los de Narváez, que les mostró el rastro por donde habían ido, y se toparon con ellos. Y en fin, tantas palabras de ofertas y ofrecimientos les dijeron por parte de Cortés. Y antes que llegasen a nuestro real ya era de día claro, y sin decir cosa ninguna Cortés ni ninguno de nosotros a los atabaleros que el Narváez traía comenzaron a tocar los atabales y a tañer sus pífanos y tambores, y decían, viva, viva la gala de los romanos, que siendo tan pocos han vencido a Narváez y a sus soldados. Un negro que se decía Guidela, que fue muy gracioso truán, que traía el Narváez, daba voces que decía, mirad que los romanos no han hecho tal hazaña, y por más que les decíamos que callasen y no tañesen sus atabales.
No querían, hasta que Cortés mandó que prendiesen al atabalero, que era medio loco, que se decía Tapia. Y en este instante vino Cristóbal de Olí y Diego de Ordás, y trajeron a los de a caballo que dicho tengo, y entre ellos venía Andrés de Duero y Agustín Bermúdez y muchos amigos de nuestro capitán, y así como venían, iban a besar las manos a Cortés, que estaba sentado en una silla de caderas, con una ropa larga de color como naranjada, con sus armas debajo, acompañado de nosotros. Pues ver la gracia con que les hablaba y abrazaba, y las palabras de tantos cumplimientos que les decía, era cosa de ver qué alegre estaba. Y tenía mucha razón de verse en aquel punto tan señor y pujante, y así como le besaban la mano se fueron cada uno a su posada. Digamos ahora de los muertos y heridos que hubo aquella noche. Murió el alférez de Narváez, que se decía Fulano de Fuentes, que era un hidalgo de Sevilla. Murió otro capitán de Narváez que se decía Rojas, natural de Castilla la Vieja. Murieron otros 2 de Narváez, murió uno de los 3 soldados que se le habían pasado, que habían sido de los nuestros, que llamábamos Alonso García el carretero, y heridos de los de Narváez hubo muchos, y también murieron de los nuestros otros 4, y hubo más heridos, y el cacique Gordo también salió herido, porque, como supo que veníamos cerca de Cempoal, se acogió al aposento de Narváez, y allí le hirieron, y luego Cortés le mandó curar muy bien y le puso en su casa, y que no se le hiciese enojo. Pues Cervantes el Loco y Escalonilla, que son los que se pasaron al Narváez que habían sido de los nuestros, tampoco libraron bien, que Escalona salió bien herido, y el Cervantes bien apaleado, ya he dicho que murió el carretero. Vamos a los del aposento de Salvatierra, el muy fiero, que dijeron sus soldados que en toda su vida vieron hombre para menos ni tan cortado de muerte cuando nos oyó tocar al arma y cuando decíamos, Vitoria, Vitoria, que muerto es Narváez. Dicen que luego dijo que estaba muy malo del estómago, que no fue para cosa ninguna. Esto lo he dicho por sus fieros y bravear, y de los de su compañía también hubo heridos. Digamos del aposento del Diego Velázquez y otros capitanes que estaban con él, que también hubo heridos, y nuestro capitán Juan Velázquez de León prendió al Diego Velázquez, aquel con quien tuvo las bregas estando comiendo con el Narváez, y le llevó a su aposento y le mandó curar y hacer mucha honra. Pues ya he dado cuenta de todo lo acaecido en nuestra batalla, digamos agora lo que más se hizo.